un fantasma gramatical. Había solo una objeción posible al salón, y era la presencia ocasional de la señorita Cario, y solo una objeción posible a la señorita Cario, y era que estaba muerta. Llevaba muerta 20 años, como era un hecho sabido y establecido, y hasta el final de su vida conservó reverentemente los tesoros y las tradiciones de la familia. Una familia vinculada, como resulta del todo innecesario aclarar a cualquier miembro de buena sociedad, con todo lo que hay de más venerable y heroico en la historia de la República. La señorita Cario nunca descuidó la proverbial hospitalidad de su casa, ni siquiera cuando solo quedó ella como única representante. Siguió presidiendo la mesa con dignidad y ceremonia, y dando ejemplo de extremo recato y discreto decoro a una generación de atolondradas jóvenes. No era probable que, tras haber vivido una vida de tan irreprochable distinción, la señorita Cario tuviera el mal gusto de morir de un modo que no resultara aceptable mencionar en la más exigente sociedad. Cabía confiar hasta el final en que no escandalizaría a las amistades que la citaban, como un dechado de corrección. Murió muy discretamente de una insuficiencia cardíaca, una mañana de junio, mientras podaba el rosal trepador, y su vestido estampado de color lavanda ni siquiera se arrugó con la caída, ni bajo él asomaron más que las puntas de sus pequeños zapatos cobrizos. ¡Qué terrible!, exclamaron los filadelfianos, que la propiedad vaya a manos de un primo muy lejano de Iowa o de alguna otra parte de la frontera de quien nadie sabe nada en absoluto. Los tesoros de los Cario se embalaron en cajas y enviaron a las tierras salvajes de Iowa. Las tradiciones de los Cario se conservaron gracias a los cuidados de la sociedad histórica. Y la propiedad de los Cario, que se alzaba en uno de los barrios más arbolados y aristocráticos de Filadelfia, se alquiló a todo tipo de gente, a cualquiera con dinero suficiente para pagar el alquiler, y la buena sociedad no volvió a cruzar nunca más sus puertas. Sin embargo, al cabo de 20 años, y cuando todos los filadelfianos, salvo los más viejos, se habían olvidado de la señorita Lydia Cario, apareció el primo muy lejano. Se encontraba todavía en la flor de la vida, tenía unos modales tan agradables y tan pocas pretensiones que no cabía reprocharle nada salvo su apellido, que siendo Box, no era nada eufónico ni tenía solera alguna. Lo acompañaban dos hermanas solteras, damas de gusto y modales exquisitos, que devolvieron la porcelana de los Cario a sus antiguos aparadores y volvieron a colocar los cuadros de los Cario en las paredes, con añadidos que no desentonaban con la elegancia de aquellas reliquias. La buena sociedad, con una magnanimidad casi pasmosa, pasó por alto el apellido Box y reanudó las visitas. Todo estuvo bien, al menos, para alguien de fuera, todo parecía estar bien. Sin embargo, cundió decir verdad cierto desasosiego en la antigua mansión y en el corazón de las intachables señoritas Box. Sucedió de forma muy inesperada. Las hermanas habían estado sentadas en el piso de arriba, contemplando el hermoso jardín del viejo lugar, maravillándose ante las violetas que alzaban la cabeza desde cualquier grieta posible en torno a la casa, hablando de la cordialidad con la que habían sido acogidas por quienes no tenían obligación alguna con ellas. Y, en aquel momento, las embargaba una dulce satisfacción. La vida parecía atractiva. A menudo se habían sentido agradecidas a la señorita Lydia Cario por haberle dejado su fortuna a su hermano. En aquellos momentos se sentían aún más agradecidas. Les había dejado una posición social, una posición que, incluso tras 20 años de abandono, estaba en estado de ser usada. Bajaron las escaleras juntas, abrazadas por la cintura, y ofrecieron al hacerlo una imagen plácida y agradable. Entraron en el salón dispuestas a prepararse una taza de té y beberla con serena cordialidad a la luz del crepúsculo. Sin embargo, nada más pisar la habitación, se dieron cuenta de la presencia de una dama, que ya estaba sentada a la mesa de té y contemplaba la porcelana Beechwood con aire de entendida. Eran varias las peculiaridades de la intrusa.
Para empezar, no lucía sombrero, como si fuera una visitante habitual de la casa, y llevaba un vestido muy formal de linón de color lila a la moda de 2 décadas atrás. Sin embargo, la mayor peculiaridad era el parecido que tenía la dama con un daguerrotipo desvaído. Vista de un lado, era perfectamente discernible. Vista de otro, se difuminaba en una especie de borrón. A pesar de aquella relativa invisibilidad, desprendía un delicado perfume de lavanda dulce, muy agradable al olfato de las señoritas Box, que se quedaron mirando las presas de una muda y dócil sorpresa. «Disculpe», empezó la señorita Prudence, la más joven de las señoritas Box. Pero, sin embargo, en ese momento, el daguerrotipo se convirtió en un borrón, y la señorita Prudence se encontró hablándole al aire. Aquello molestó a las 2 hermanas. En Iowa nunca se habían topado con ningún misterio. Iniciaron una impaciente búsqueda tras puertas y cortinas, e incluso bajo los sofás, por más que resultaba del todo absurdo que una dama capaz de reconocer los méritos de la porcelana de los Cariou fuera capaz de olvidar toda compostura y se arrastrase bajo un sofá. Cuando habían ya abandonado toda esperanza de descubrir a la intrusa, la vieron de pie en el extremo más alejado del salón, examinando con ojo crítico una marina a la acuarela. La mayor de las señoritas Box se dirigió hacia ella con adusta determinación, pero el pequeño daguerrotipo dio la vuelta con una sonrisa indefinida, se convirtió en borrón y en imperceptibilidad. La hermana mayor miró a la señorita Prudence. «Si los fantasmas existieran», dijo, «este sería uno». «Si los fantasmas existieran», respondió la señorita Prudence Box, «este sería el fantasma de Lydia Carew». El crepúsculo se transformaba en oscuridad, y la hermana mayor encendió con nerviosismo la lámpara de gas mientras la señorita Prudence iba en busca de otras tazas de té, puesto que, por razones que resultaba superfluo mencionar, prefería no beber nada aquella tarde con la porcelana de los Carew. Al día siguiente, al retomar su bastidor de bordado, la señorita Box se encontró con el añadido de varios anticuados puntos de cruz en su labor de falsa cadeneta. Prudence, lo sabía, nunca se habría rebajado a utilizar el punto de cruz, y la primera doncella jamás se tomaría semejante libertad. La señorita Box mencionó el incidente aquella noche durante la cena ofrecida por una antigua amiga de los Carew. «Ah, eso es obra de Lydia Carew, sin duda», exclamó la anfitriona. «Visita a todas las familias nuevas que se mudan a la casa, pero nunca se queda con ninguna más de una semana o 2. «Debe de ser que no los aprueba», apuntó la señorita Box. «Creo que es eso», dijo la anfitriona. «No le gustan su porcelana o sus lecturas». «Ojalá no nos apruebe», añadió la señorita Prudence. La anfitriona pertenecía a una familia muy antigua de Filadelfia y sacudió la cabeza. «Pienso que sería un cumplido ganarse la aprobación, aunque sea del fantasma de la señorita Lydia Carew», dijo con severidad. A la mañana siguiente, cuando las hermanas entraron en el salón, encontraron numerosas pruebas de la presencia de un ocupante durante su ausencia. Los cojines del sofá habían sido reordenados de manera que su disposición resultara menos extraña que la preferida por las mujeres procedentes del oeste. Un pequeño y horroroso ídolo budista, con los ojos fijos en su abdomen, había sido pudorosamente escondido tras una pastorcilla de porcelana, por no ser apto a la mirada de unos ojos educados. Y, sobre la mesa en la que la señorita Prudence pintaba con acuarela al estilo de los impresionistas, reposaba una remilgada e imposible composición que representaba una portulaca y unos cuantos pensamientos salvajes, coloreada con esa meticulosidad que emplean instintivamente las decorosas solteras con veleidades artísticas. «Ah, no hay duda de que esto es obra de la señorita Lydia Carew», dijo con desdén la señorita Prudence. «No hay forma de confundir el rígido dibujo de esta portulaca. ¿Te acuerdas de aquellas coronas y aquellos ramos enmarcados que también recibimos cuando nos enviaron los cuadros de los Carew? Regalé algunos a un orfanato y el resto lo quemé». «¡Calla!», gritó sin querer la señorita Box. «Si te oye, se sentirá muy herida. Bueno, quiero decir», y se ruborizó. «Podría sentirse muy herida, pero ¿qué ridiculez más grande? Es imposible». La señorita Prudence sostuvo en alto el esbozo de la portulaca. «Está claro que es imposible desde un punto de vista artístico, pero es algo tangible». «Pamplinas», exclamó la señorita Box. «Pero, entonces, ¿cómo lo explicas?», protestó la señorita Prudence. «No lo explico», dijo la señorita Box y salió de la habitación. Aquella tarde,
Las hermanas se empeñaron en estar en el salón antes de que empezara a oscurecer y en encender la lámpara al primer indicio del crepúsculo. No creían en la señorita Lydia Carew, pero, a pesar de eso, quisieron adelantarse a ella. Se pusieron al bar con una animación inusitada y con un tono de voz más alto que el que acostumbraban. Sin embargo, mientras se tomaban el té, ni siquiera su inusitada cháchara impidió que se percataran del perfume de lavanda dulce que se iba colando insidiosamente en la estancia. Se negaban tácitamente a reconocer el olor y todo cuanto indicaba cuando, de repente, con brusco estruendo, una de las antiguas tazas de té de los Carew cayó de la mesita al suelo y se rompió. El desastre se vio seguido de lo que parecía un suspiro de pesar y disgusto. «No me imaginé que la señorita Lydia Carew pudiera ser así de torpe», exclamó con irritación la más joven de las señoritas Box. «Prudence», dijo su hermana con tono severo, «por favor, no seas tonta. Has empujado tú misma la taza con la manga del vestido». «Tu teoría tendría sentido», dijo la señorita Prudence, medio riendo y medio llorando, «si mi vestido tuviera mangas, pero como puedes ver, no las tiene». Y entonces la señorita Prudence tuvo lo más parecido a un ataque de histeria que podía tener una mujer joven y sana procedente del oeste. «Nunca me habría imaginado que una perfecta dama como Lydia Carew», exclamó entre sollozos, «pudiera comportarse de un modo tan desagradable. Hablo de buena familia todo lo que quieras, pero esta intromisión me parece de un mal gusto terrible. Tengo la espantosa idea de que le gustamos y de que pretende quedarse con nosotros. A las otras personas las dejó porque no aprobaba de sus costumbres o de su gramática. Justo nosotras vamos a tener la suerte de caerle bien». Muy bien, me gusta tu vanidad, dijo la señorita Box. Sin embargo, el punto de vista de la señorita Prudence sobre el asunto parecía ser el correcto. Pasaba el tiempo y ahí seguía la señorita Lydia Carew. Cuando las hermanas entraban en el salón, veían al pequeño daguerrotipo con aspecto de dama deshaciéndose en un girar borroso ante uno de los retratos familiares. O se daban cuenta de que el cojín amarillo del sofá, hacia el cual parecía sentir particular antipatía, había sido tirado al suelo tras el respaldo, o que una de las novelas de Jane Austen, que nadie de la familia leía nunca, había sido sacada de un estante de la librería y dejado abierto sobre la mesa. «No consigo hacerme a la idea», se quejó la señorita Box a la señorita Prudence. «Ojalá nos hubiéramos quedado en Iowa, que es de donde somos». «Por supuesto, no creo nada en esa cosa, ninguna persona sensata lo haría, pero de todos modos no consigo hacerme la idea». Sin embargo, su liberación no tardaría en llegar, y de un modo de lo más inesperado. Un familiar político los visitó procedente del oeste. Era un hombre cordial y tenía muchas cosas que contar, de manera que habló a lo largo de toda la cena, y luego siguió a las damas hasta el salón para terminar todos sus chismes. La lámpara de la habitación estaba muy baja, y nada más entrar, la señorita Prudence se percató de que la señorita Lydia Carew, con traje de visitas, estaba sentada con erguida corrección en una silla con respaldo rígido en el extremo de la estancia. La señorita Prudence tuvo de pronto una idea. «No encendamos la luz», dijo con un énfasis que pretendía transmitir información confidencial a su hermana. «Será más agradable sentarnos aquí y hablar con esta luz suave». Ni su hermano ni el hombre que procedía del oeste pusieron objeción alguna. La señorita Box y la señorita Prudence, agarradas de la mano, dividieron su atención entre el invitado corpóreo y el incorpóreo. La señorita Box confiaba en la idea que se le había ocurrido a su hermana y estaba dispuesta a esperar su desarrollo. Cuando el invitado de Iowa habló, la señorita Carew inclinó educadamente la cabeza para escuchar lo que decía. «Desde que Richard se enfermó esa vez», dijo animadamente, «pareció como que se desentendía de toda responsabilidad». Las señoritas Box vieron al daguerrotipo alzar su borrosa cabeza con un movimiento de duda y aprensión. El caso es que, a duras penas, se estaba recuperándose de la forma que hubiera sido de esperar. Ante aquella irreflexiva repetición del pronombre y el uso del subjuntivo en lugar del potencial, la señorita Carew se puso en pie temblando de manera visible. Vi que malamente podía esperar una rápida recuperación. Las señoritas Box se perdieron el resto de la frase, porque al escuchar aquel adverbio macarrónico, la señorita Lydia Carew desapareció, no borrosamente, sino con apresuramiento mortal, como cuando la vida se escapa ante el disparo de una pistola. El hombre del oeste se preguntó por qué la señorita Prudence había exclamado, en una parte tan triste de la historia, «gracias al cielo», y su hermano se asombró al ver a la señorita Box besar a la señorita Prudence con tanto entusiasmo y energía. Aquello fue el final. La señorita Carew ya nunca más volvió.